¿Y qué tal si te dijese que hay un método científico para reprogramar tu cerebro en tan solo 3 días? Y no se trata de meditación, de fuerza de voluntad, de motivación, ni de pensamiento y afirmaciones positivas. Es algo mucho más poderoso. Se trata de simplemente cómo te hablas a ti mismo en tu día a día. ¿Te has preguntado cómo hay personas que logran cambios radicales en semanas, mientras otras personas se quedan estancadas repitiendo los mismos errores año tras año? Pues esto tiene que ver con la neuroplasticidad de tu cerebro. Esto es, la capacidad de tu cerebro para reconfigurarse acorde a lo que piensas, sientes, haces constantemente en tu día a día. En este video te daré 8 claves desde la neurociencia sobre cómo hackear tu cerebro. Y todo lo que te contaré en este video está basado en estudios, investigaciones y datos proporcionados por el neurocientífico Andrew Huberman, profesor de la Universidad de Stanford de Estados Unidos. Y antes de comenzar con estas claves, recuerda suscribirte a mi canal para que recibas más información y prácticas de respiración consciente, desarrollo personal y mindset. Así que vamos con esas 8 claves. Clave 1. Tu diálogo interno moldea tu cerebro. Imagina tu cerebro como un constante espía que registra cada palabra que te dices a ti mismo sin descanso. Entonces, las palabras que utilizas contigo mismo reprograman y configuran tu cerebro. Esto no es solamente psicología, esta es neurobiología. Y además, dependiendo de las palabras que utilices, esto tendrá un impacto directo en la neuroquímica de tu cuerpo y de tu cerebro. Esto no es pensamiento positivo, sino esta es neuroplasticidad plena y directa. Entonces tienes que tener cuidado sobre cómo te hacen sentir las palabras que tú mismo te dices, sobre cómo es ese diálogo interno. Porque dependiendo de si sea negativo o positivo, afectará en la neuroquímica de tu cerebro. Si por ejemplo ese diálogo interno es constantemente negativo, como soy un fracasado, no puedo con esto, activará el miedo en la amígdala de tu cerebro. Por el contrario, si es que el diálogo interno es empoderador, activará la parte frontal de tu cerebro y asimismo generarás dopamina, que es el neurotransmisor y la hormona de la motivación. Y por el contrario, si eliges un diálogo negativo constante, elevarás los niveles de cortisol en tu cuerpo, que es la hormona del estrés. Entonces, elige con cuidado. Tu cerebro escucha constantemente y tus palabras son como el cincel del escultor que va moldeando el cerebro. Lo que ocurre es que tu cerebro, con cada palabra, acción que realizas, va generando campos neuronales, va juntando neuronas para esa acción específica, porque lo reconoce como real. Entonces, si cambias tu diálogo interno a uno de empoderamiento, el cerebro irá creando campos neuronales gracias a la neuroplasticidad. Y esto lo tienes que hacer con repetición, constancia, consentimiento y veracidad. Y el cerebro lo irá tomando como veraz y real e irá reconfigurando poco a poco los campos neuronales. Y recuerda que te dije que lo podías lograr en 3 días. Y acá justamente está el cambio, el truco, el hack. ¿Recuerdas que te dije que no se trata de pensamiento y afirmaciones positivas? Pues aquí es cuando tenemos que dejar el yo, por ejemplo, el yo puedo, por el tú puedes. Esta es una clave muy importante, así que vamos con la segunda clave. Y antes de pasar a la clave número 2, te invito a que seas parte del reto de 3 días para transformar tu vida. Pon en los comentarios, me uno al reto de 3 días. Esto ya le dará una señal a tu cerebro de que estás listo para iniciar el cambio. Háblate en segunda persona. Cambia de la primera persona a la segunda persona en tu diálogo interior. En vez de empezar a decir, yo puedo, empieza a decir, tú puedes. Esto tiene un efecto psicológico muy potente
Usualmente las personas nos hablamos en primera persona y al cambiar a segunda persona, apagas esa voz de autocrítica que nace del ego. Si te hablas en segunda persona, creas distanciamiento emocional. Es como si un coach, un mentor, un maestro en el que confías te empieza a hablar. Y esto genera muchísimo menos resistencia cognitiva que si te hablases en primera persona. Date cuenta, siempre que entras en ese diálogo negativo, uno que suele decir, yo tengo ansiedad, yo tengo que mejorar, yo ya no puedo más con esto. Entonces, cuando cambias a segunda persona, disminuye la actividad en las áreas del cerebro asociadas con la rumiación constante de pensamientos y la autocrítica. Además, tiene un efecto muy positivo en el cuerpo y en la neuroquímica de tu cerebro, ya que disminuye, por ejemplo, el cortisol asociado al estrés y se incrementa a la dopamina, sobre todo cuando este diálogo ya en segunda persona viene acompañado con pequeñas victorias que van reforzando ese diálogo a través de la conducta. Por ejemplo, esto se usa mucho en psicología deportiva y los deportistas de élite lo utilizan bastante. Vamos, tú puedes, tú has logrado esto antes, vamos, tú estás en control. Y también lo vemos muchas veces en películas cuando el personaje empieza a hablarse en segunda persona. Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que las personas que cambiaron a la segunda persona y se empezaron a hablar de tú, incrementaron su porcentaje de productividad, de atención y de enfoque en 40%. Es decir, empezarte a hablar en segunda persona no solo genera una sensación de empoderamiento, sino que estás cambiando químicamente tu cerebro para una mayor autoconfianza y motivación. Y es muy bueno empezar a practicar este diálogo interno en tus prácticas de respiración consciente y meditación, donde abres ese espacio y cambias la frecuencia de tu cerebro para ser mucho más receptivo, como si te estuvieses autohipnotizando a esos mensajes, ahora de forma positiva y en segunda persona, que te puedas decir para empezar a reprogramar tu cerebro día a día. Clave 3. Olvídate de las declaraciones de metas, concéntrate en las declaraciones de identidad. Usualmente las personas declaramos metas para el día a día, como por ejemplo, hoy por fin iré al gimnasio, hoy comenzaré a comer sano, finalmente dejaré de procrastinar y terminaré todas las tareas que tengo que hacer. Es cierto, las declaraciones de metas son bien intencionadas, pero son inherentemente frágiles, porque estas dependen de la motivación, y la motivación es usualmente inestable. Además, al hacer declaraciones de metas, pones a tu cerebro en el futuro, en eso que tienes que hacer, lo que puede generar bloqueo y ansiedad, y terminas tirando por la borda esa declaración de meta que hiciste. Ya lo había dicho James Clear en su libro Atomic Habits. Para instaurar nuevos hábitos, para lograr nuevas metas, se trata más de un cambio de identidad. Y justamente aquí llega la neurociencia para darte un método mucho más efectivo que son declaraciones de identidad. Entonces, cuando te mueves de las declaraciones de metas a declaraciones de identidad, le estás enseñando a tu cerebro quién eres, no solamente qué quieres hacer. Y la identidad y la autopercepción es sagrada e innegociable para el cerebro. Junto con tu sistema nervioso, buscará evidencias constantes para reforzar esa identidad. Es por eso que cuando tienes un diálogo interno constante que sea negativo, tu cerebro va a buscar evidencia constante para reforzar esa identidad. Por eso a veces es tan difícil salir de ese patrón negativo debido a un diálogo interno negativo. Entonces, en vez de decir, hoy día iré al gimnasio, pasa a una declaración de identidad y recuerda a la segunda persona. En vez de decir, yo voy a ir al gimnasio, cámbialo por, tú eres una persona disciplinada que cumple sus promesas consigo misma sin importar cómo se sienta. Esa declaración de identidad hará que el cerebro empiece a buscar evidencia
a través de tus propias acciones para reforzar esa identidad poco a poco, porque ya estás generando nuevos campos neuronales gracias a la neuroplasticidad. No es motivación, es una autoafirmación que va a buscar evidencia a través de las acciones. Es neuroplasticidad pura. Porque cuando actúas desde la identidad, no estás luchando por convertirte en algo que no eres, sino que estás expresando algo de lo que ya eres. Y eso genera mucha menos resistencia cognitiva, lo que es crucial para la neuroplasticidad. Y esto no se trata de engañarte a ti mismo, lo que suele ocurrir con las afirmaciones positivas que dices soy millonario, soy abundante y ves tu cuenta bancaria y hay muy pocos dólares. Esto se trata de alinear tu lenguaje interno día a día a esta gran maquinaria biológica y neuronal que tenemos para el cambio. A tu cerebro no le interesa la esperanza que tú tienes en hacer algo, sino que responde a lo que crees que tú eres. Y esta creencia, si es reforzada consistentemente, diariamente, se vuelve tu forma de ser cotidiana. Recuerda, la identidad lidera, la acción, la conducta la sigue. Etiqueta tus pensamientos negativos. Cada vez que te hablas negativamente y más si lo haces consistentemente, estás cayendo en piloto automático. Pero aquí está el protocolo que propone Andrew Huberman para esta situación. Etiqueta tus pensamientos. Dite a ti mismo, esto es solo un pensamiento y no un hecho. Cada vez que te dices, esto siempre me sale mal, no lo reprimas, nómbralo. Esto es solo un pensamiento, no un hecho. Lo que genera acá, como ocurre en muchas prácticas de respiración consciente y meditación, es que te empiezas a convertir en el observador. Y al etiquetar esto como un pensamiento y no como un hecho, disminuyes la actividad del miedo que se genera en la amígdala. Así, cuando etiquetas tus pensamientos y los reconoces como un evento mental, tu cerebro ya no lo reconoce como una amenaza objetiva. Porque recuerda, no todo lo que piensas es real. Y si tu cerebro ya no lo reconoce como una amenaza objetiva, esto quiere decir mayor control, más calma, menor estrés. Así que cada vez que aparece esa voz autocrítica salvaje, el saboteador, el catastrófico, no lo reprimas, no argumentes con esa voz. Simplemente etiquétalo. Esto es solamente un pensamiento y no un hecho. Entonces, induces a la regulación, reduces cortisol, induces a mayor calma. Esto no se trata de ignorar la realidad, sino de empezar a dominar a tu cerebro sobre cómo éste percibe a una amenaza. Y se empieza en tomar conciencia poco a poco de que no todo lo negativo que piensas sobre ti mismo es verdad. Y antes de pasar a la clave 5, ahora que tienes más información, únete a este reto de 3 días para cambiar tu vida reprogramando tu cerebro, todo basado en la neurociencia. Así que escribe en los comentarios, me uno al reto de 3 días. Ahora sí, vamos con la clave número 5. Clave número 5, la neuroquímica de tus palabras. Tu diálogo interno es un evento neuroquímico y regula la neuroquímica de tu cerebro. El hablarte de determinada manera no es solamente un mindset, es un evento químico que ocurre internamente. Y esto no es solamente sobre pensar positivamente o utilizar afirmaciones también en segunda persona. Es sobre cómo tu propio lenguaje modula neurotransmisores que cambian totalmente tu ambiente interno y por ende cómo percibes el mundo. Así, tu diálogo interno influye en los niveles, por ejemplo, de cortisol y adrenalina, sobre todo si tu diálogo induce al pánico o a constante negatividad. Si te repites constantemente, ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué a mí siempre tengo mala suerte? ¿No puedo manejar esto? Tu cuerpo se llena de química de estrés. Y esto lleva a un sistema nervioso demasiado excitado, tensión muscular, respiración muy pobre,
Y esto lleva también, obviamente, a decisiones comprometidas, a mala toma de decisiones. Por el contrario, si te dices cosas empoderadoras como tú puedes con esto, tú estás preparado para este reto, tú eres alguien que está prosperando, más bien tu cuerpo se inunda de dopamina. Y no solamente eso te hace sentirte mejor, sino que crea momentum, es decir, cadena de acciones que refuerzan motivación, progreso y recompensa. Y esto es crítico cuando quieres replantear y crear una nueva identidad, sobre todo en momentos difíciles. Y así también, cuando tu diálogo interno cambia a este modo de automentoría, de autocoaching, reduce la estimulación de los sensores de miedo del cerebro, es decir, la estimulación de la amígdala. Y lo más alucinante es que sientes este cambio en tiempo real a través de tu diálogo interno. Cuando cambias este diálogo, la respiración se ralentiza, es más profunda, se relajan los músculos y la cognición se afina. Es decir, no es un placebo, sino que es un cambio directo a través de la química que se altera con tu propio lenguaje. Es simplemente alucinante. Entonces, cuando cambias tu diálogo interior, no solamente te estás hablando de forma diferente, sino que estás regulando tu sistema biológico y neuronal. En sí, estás cambiando todos los ingredientes con los que tu cerebro percibe, predice y responde al mundo. De ahí que el qué y el cómo te dices a ti mismo es tan importante. Utiliza tu lenguaje interior con sabiduría. Clave 6. Apunta más a la precisión que a la positividad. Hay un gran malentendido, según Huberman, con todas estas afirmaciones positivas que son a veces un poco generales y vagas. Afirmaciones como yo soy increíble, yo soy genial, todo va a estar bien, tienen un efecto mínimo y hasta contraproducente en el cerebro. Esta clase de afirmaciones pueden ser muy poderosas, pero sobre todo una vez que has amaestrado a tu cerebro o cuando entras a prácticas de respiración consciente y meditación donde apagas esa voz autocrítica y permites que recibir ese tipo de afirmaciones un poco más generales como yo me merezco lo mejor sin que haya resistencia. Pero usualmente en el día a día, esa voz y diálogo negativo que está siempre presente creará resistencia y esas afirmaciones un poco más vagas caerán en el vacío. Estas afirmaciones positivas, a pesar de que tienen muy buena intención y que pueden ser poderosas en el contexto adecuado, usualmente no funcionan porque nuestro cerebro es una máquina de predicción y para eso necesita precisión. Entonces, si el lenguaje interno que utilizas es muy abstracto o vago o no se conecta con la realidad, tu cerebro lo etiquetará como incongruente y no activará y reforzará sistemas neuronales para el cambio. Así, por ejemplo, si repites constantemente soy millonario, pero tu cuenta bancaria es diametralmente opuesta a eso que estás diciendo, en tu cerebro se generará disonancia cognitiva y lo etiquetará como falso. De ahí que sea importante que empieces a ser lo más preciso posible. Esta es la regla. Precisión le gana a la positividad. Entonces la siguiente vez que estés ante un reto difícil, en vez de decir ya en segunda persona, por ejemplo, tú eres genial, sé más específico. Por ejemplo, tú ya has pasado por esto y has sabido manejarlo. Te irá bien esta vez también. Entonces, esto lo que hace es que tu cerebro refuerce esa afirmación basada en evidencia y no en algo que es opuesto a tu realidad actual. Y esto tiene un efecto muy distinto y mucho más poderoso tanto en tu cerebro como en tu sistema nervioso autónomo. El diálogo interno, que es preciso, refuerza el planeamiento, el razonamiento y la conducta de adaptación. No le estás tratando de convencer a algo a tu cerebro, le estás recordando a tu sistema algo que ya es verdad. Entonces, la precisión es la meta, no la positividad. Y así, cuando usas un lenguaje preciso y relevante,
no solamente te das un boost de motivación, sino que también creas resiliencia y una mejor performance en tus acciones y nuevamente sigues reforzando esa identidad que quieres instaurar al reprogramar tu cerebro. Y aquí te pongo un ejemplo más sobre precisión. Imagina que eres alguien que quiere escribir un libro. Una afirmación como tú eres un buen escritor es mucho más vaga y mucho menos efectiva que tú eres un muy buen escritor que escribe 200 páginas al día y es constante. Clave 7. 3 días para el cambio. Finalmente llegamos a cómo es que en 3 días puedes empezar a cambiar tu vida, cambiando tu identidad, reprogramando tu cerebro. Hay un malentendido en cómo el cerebro, para que se ocurran cambios, no es que tenga que pasar meses o años, sino que los primeros signos de adaptación ya se dan en las primeras horas y días. En estudios mostrados justamente por Andrew Huberman, demostraron que en 3 días de práctica intencionada, constante, deliberada de este diálogo interno, empieza a ocurrir algo que se llama la cascada de plasticidad. Esto es, cómo se van generando nuevos campos neuronales en tu cerebro, cómo se van fortaleciendo y cómo más bien se van debilitando esos otros campos neuronales que estaban asignados para viejos patrones. De ahí la importancia de estos 3 primeros días. Y es que nuestro cerebro siempre está evaluando qué circuitos internos fortalecer. Y lo hace esto basado en relevancia, insistencia y frecuencia. Entonces, si por 3 días consecutivos cambias a este diálogo interno en segunda persona, etiquetando tus pensamientos, tu cerebro comenzará a reconfigurarse para apoyar esa nueva narrativa interna. Recuerda, tu cerebro siempre busca evidencias. Y esto de 3 días no es algo random, no es algo al azar. Es un umbral biológico que tiene nuestro cerebro. Y así aproximadamente después de 72 horas de práctica deliberada e intencional, empieza el cerebro a transicionar de una neuroplasticidad de corto plazo a una estructural fundacional, porque se empiezan a fortalecer esos nuevos circuitos. Justamente de ahí la importancia de 3 días, porque le estás dando una señal a tu cerebro de que esta nueva identidad, este nuevo patrón, esta nueva narrativa de identidad es algo que vale la pena mantener a largo plazo y sostenerla. Y claro, aquí surge la pregunta, después de esos 3 días, ¿ese cambio es permanente? Pues no. El cambio verdadero y duradero es con más tiempo y repetición. Sin embargo, esos primeros 3 días es un umbral muy poderoso porque abrimos la puerta y empezamos a notar y a sentir ese cambio interno en pequeños detalles, en cómo reaccionamos, en las conductas que tenemos. Empezamos a tener mayor claridad y mayor habilidad para atrapar esos pensamientos negativos que solemos tener en automático. Y a pesar de que el cambio necesita más tiempo para consolidarse, está siempre en nuestro poder. Pero no olvides esa importancia y poder que tienen esos primeros 3 días. Y es importante recordar esto, porque es en estos primeros 3 días, antes de que se cumplan, cuando la mayoría de personas renuncia a este método. Y no porque el método no esté funcionando, sino porque el cerebro recién ha comenzado a transicionar a estos nuevos circuitos. Porque recordemos que ya tenemos circuitos instalados que han sido reforzados años y años por ese diálogo interno negativo. Hemos creado campos neuronales. Tú eres el arquitecto del cambio y está en ti generar esa primera huella en los primeros 3 días. Clave 8. Háblate con emoción. Y este punto es muy importante. Ya lo han dicho y lo siguen diciendo muchos maestros de la manifestación desde un punto de vista científico
y metafísico, como Joe Dispenza, Abraham Hicks, Neville Goddard, entre otros. La emoción con la que te dices las cosas es indisoluble cuando quieres crear una nueva realidad. Y como lo dice también Andrew Huberman, si lo dices con emoción, se amplifica el efecto en tu cerebro. Y esto refuerza nuevamente esa identidad que quieres crear en tu vida. Así no se trata de hablarte a ti mismo en disco rayado, sino que tienes que sumarle la emoción. Así que cuando te digas ya, por ejemplo, en segunda persona, una afirmación precisa y empoderada y sientas además el efecto real con la dopamina que se genera en tu cuerpo, aprovecha ese boost y siente realmente lo que te estás diciendo. Recuerda, tú eres tu propio mentor, tu propio coach, tu propio motivador. Es que la neuroplasticidad es impulsada por dos cosas, la atención y la emoción. Eso quiere decir que lo que te repites a ti mismo con mayor frecuencia e intensidad tiene un efecto significativamente mayor en tu cerebro. Entonces, si quieres cambiar y no solamente pensar en cambiar, tienes que entender este principio. Tu cerebro se convierte en lo que haces más seguido, enfocado y con emoción. No reconfiguras tu cerebro al pensar una cosa una sola vez. Reconfiguras tu cerebro al pensar algo repetidamente, con intensidad emocional, enfoque y de forma intencionada. Y ahí lo tienes. 8 claves basadas en la neurociencia para que cambies tu vida en solo 3 días. Recuerda unirte al reto y poner en los comentarios, me uno al reto de 3 días. Es algo que yo ya estoy implementando constantemente. Y recuerda, todos tenemos el poder para generar ese cambio y tenemos esos primeros 3 días para abrir la puerta, ese umbral que nos lleve a una versión más cercana a la versión ideal de nosotros mismos. Recuerda suscribirte a mi canal para que recibas más videos y prácticas de respiración consciente, mindset y desarrollo de conciencia. Que estés muy bien, te deseo lo mejor.